Hola, ¿qué tal, arquitectos? Muy buenos días, tengan todos, y bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Yo soy Charlie y como siempre me acompaña el Tiger Woods de la arquitectura empresarial, Israel Tavares. ¿Cómo estás, Isra? Hola Charlie, bien contento, muchas gracias por el elogio nuevamente. ¿Tú cómo estás, Charlie? Bien, con muchas ganas y de vacaciones, que es lo importante, entonces descansando, leyendo, disfrutando, ya hacer un desconectar que creo que todos merecemos. No, totalmente de acuerdo contigo. Oye Charlie, el día de hoy estoy bien contento porque traemos un súper invitado que a lo mejor él no se ha de acordar, pero yo lo conocí hace más de 15 años, cuando él estuvo colaborando en una entidad de gobierno en México que se llama Banobras. Es una empresa que presta dinero para que las ciudades construyan. Luego, posteriormente, él toma la dirección de arquitectura de una de las constructoras más importantes, pues si no en el mundo, por lo menos en nuestra región, una constructora bien importante. Y bueno, desde entonces que yo lo conozco, te digo que eso fue hace más de 15 años y ya él era uno de los promotores de la arquitectura en aquellos años. Yo recuerdo que yo viajaba de Monterrey a visitarlo, él tenía su oficina, si no mal recuerdo, ahí por Periférico, aquí en la Ciudad de México, sobre todo por la zona de Polanco, de las Lomas, en aquellos años. Y pues sin más preámbulo, me gustaría presentarles al doctor Oscar Lepe. Oscar, o el doctor Oscar Lepe, pero pues para los amigos lo conocemos como Oscar. Fíjate que él es ingeniero en computación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, tus queridísimos Pumas, Charlie. Y además pues tiene una maestría en ciencias de la computación, en ingeniería de redes, por parte de una de las escuelas importantes aquí en México, que se llama CICESE. Y además tiene un doctorado por parte de la Universidad de Cataluña en ingeniería de computación. Y como ya mencioné, pues tiene en realidad su carrera profesional es de más de 25 años en el ámbito tecnológico. Pero como te comentaba, yo recuerdo, y ahorita Oscar nos corregirá si cometo una omisión o me tiene que corregir. Yo recuerdo que ya desde aquellos años, hace más de 15 años, él ya era un promotor de la arquitectura empresarial y creo que él no ha quitado el dedo del renglón. Se ha mantenido promoviendo la práctica, no solamente en México, sino en el extranjero. Ahorita vamos a que nos cuente un poquito más respecto a por qué mencionó que en el extranjero. Y bueno, actualmente se encuentra fungiendo como arquitecto de solución por parte de una compañía que se llama Digital 14 o Digital 14. Ahorita también le pediremos a Oscar que nos cuente un poquito más al respecto. Pues ha tenido diferentes posiciones, diferentes roles, todas alrededor de la arquitectura empresarial. Anteriormente estuvo como líder de consultoría en una empresa que se llama Oila, y antes estuvo en una consultoría muy importante a nivel mundial, creo que la mayoría la ubicamos, que se llama Pink Elephant. De hecho, ahí es donde nuevamente como que volvimos a reunirnos después de un ratito de estar alejados. Y bueno, en fin, si te contara todo su perfil profesional, pues nos acabaríamos el tiempo del podcast. Entonces, pues sin más preámbulo, le quiero agradecer al doctor Oscar Lepe la oportunidad que nos da de poder conversar con él. Oscar, ¿cómo estás? Y antes de que nos regreses la palabra, ¿por qué no nos cuentas dónde estás y qué estás haciendo allá? Bueno, muchas gracias Israel, Charlie, por la invitación. Y bueno, antes de entrar en materia, bueno, les quiero felicitar por este podcast. Fíjate, de esas cosas de las redes sociales que aunque están ahí presentes, luego de repente no nos ayuda a difundir bien lo que estamos haciendo. En particular, yo no sabía que ustedes estaban haciendo este podcast, pero hace un par de semanas que me enteré y vi los capítulos anteriores. Los he disfrutado mucho y la verdad es que los felicito por esta iniciativa y les deseo que continúen por mucho tiempo más, porque creo que es un espacio muy interesante, no solamente para los que practicamos la arquitectura empresarial, sino para el público en general, ¿no? Gracias. Y bueno, después de felicitarlos, Charlie, Isra, pues fíjate que producto de los tiempos en los que estuve haciendo mi doctorado, ya allá por el año 1997 yo hice mi doctorado.
Pues ya yo, digamos que probé las mieles de vivir fuera de México y estar en otras culturas. Digo, no estuve en una cultura tan diferente, ¿no? Estuve yo en España, pero aún así me permitió experimentar otras formas de ver la vida y eso fue algo que me enriqueció no solamente profesionalmente, sino personalmente. Entonces, después de 10 años, casi 15 de estar en México, me empezó a regresar la inquietud de volver a salir de México y probar otros horizontes, ¿no? Y esto, pues me vino como una oportunidad en el 2018, que un amigo mío, que por cierto también es de Banobras, un amigo que conocí también en Banobras, Dante Ferrini, que es una de las personas muy conocidas en el ámbito de seguridad de la información, me invitó a que colaborara yo con él en Digital 14, que es esta empresa que está en los Emiratos Árabes Unidos, en el Emirato de Abu Dhabi, muy cerca del Emirato de Dubái, acá en la península ibérica. Entonces, en 2018, bueno, ustedes saben, los procesos de reclutamiento pues siempre son pues extensos y arduos. Y bueno, pues llevó tanto tiempo que llegó primero la pandemia antes de mi aceptación en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues la pandemia, en los inicios de la pandemia y prácticamente todo el primer año de la pandemia, pues la viví todavía en México. Y finalmente a inicios de 2020, la empresa pues ya me invitó a venirme acá a Abu Dhabi. Y bueno, pues aquí estamos en Abu Dhabi, en una empresa de seguridad de la información, trabajando como arquitecto y buscando incorporar las técnicas de arquitectura empresarial para los proyectos de ciberseguridad en la región acá en el Medio Oriente. Y así fue como, bueno, haciéndoles el cuento muy, muy corto, así fue como llegué acá. Estoy, como te digo, colaborando muy estrechamente con Dante. Somos ahorita los únicos 2 mexicanos que estamos en esta empresa, pero quiero comentarles que hay bastantes latinoamericanos. Tengo compañeros de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Venezuela. En conjunto yo creo que debemos de ser unos 12 latinoamericanos en una empresa bueno, de más de 600 consultores y además de todo el mundo. O sea, yo tengo colaboradores de Australia, de África, de la India, de Pakistán, de Estados Unidos, de Europa, desde luego, ingleses, italianos, pero también del lado oeste de Europa. Tengo compañeros rumanos, en fin, que somos, según estadísticas de la empresa Digital 14, creo que hay representación de 120 países en la empresa. Muy interesante. Está siendo una experiencia profesional y personal muy, muy enriquecedora. Así las cosas por acá, estimados. ¿Cómo ven, Charlie, Israel? Espectacular, o sea, la verdad suena un reto súper interesante, cambio cultural, comida, lugares, idiomas, de todo, ¿no? Entonces suena súper atractivo todos estos temas. Y justamente para poder arrancar de manera oficial, tenemos la pregunta del millón, como algunos nos han dicho, Oscar, y quisiéramos arrancar por acá. Para ti, Oscar, ¿qué es la arquitectura empresarial? Pero si te parece bien, con estos nuevos tintes, porque seguramente, pues, por todos los años que has tenido de experiencia, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido evolucionando tu definición, pero estaría súper padre que la amarremos con el Oscar de hoy en día. Para ti, ¿qué sería la arquitectura? Mira, para mí la arquitectura empresarial es un conjunto de métodos que nos sirven para poder dirigir, ¿verdad? Evaluar y supervisar pues la transformación digital de las organizaciones, ¿no? Ahora se le llama la transformación digital. Hace 10 años simplemente hablábamos de la alineación entre TI y negocio, ¿verdad? Pero para mí la arquitectura empresarial es un conjunto de métodos
estratégico-tácticos para poder dirigir la evolución del uso de la tecnología en las organizaciones, ¿no? Esa es la definición que a mí me gusta usar y que muchas veces tengo que explicar 2 y 3 veces a los clientes o en las organizaciones donde yo colaboro, porque desafortunadamente me he encontrado que la mayoría de las personas que han pensado muy brevemente en el concepto, piensan que la arquitectura empresarial no es otra cosa más que un método exhaustivo de documentación, ¿no? Entonces ellos ven la arquitectura como documentar a gran escala lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues yo me gusta explicar que no, que en realidad la arquitectura empresarial es una técnica estratégico-táctica, y si a mí me dieran, digamos, la oportunidad de recomendar cuál es la certificación más importante que un director general de tecnología debería tener, yo diría que debería ser TOGAF. O sea, todo CIO debería de entender a toda cabalidad lo que TOGAF como estándar internacional plantea en sus métodos para poder ayudarlo a dirigir el rumbo estratégico y táctico de la organización en el uso de la tecnología, ¿verdad? Así que esa es la definición que yo manejo, que me gusta promover. Ay, ¿Cómo completamente de ves, acuerdo Charlie? completamente de acuerdo contigo, Oscar, el hecho de que la arquitectura empresarial no es un ejercicio meramente de documentación, ¿no? Que si bien es cierto es útil documentar, no es el objetivo final de la arquitectura. El objetivo es poder influenciar en la toma de decisiones y que el director de tecnología haga pues uso correcto de los recursos que actualmente existen y empezar a tomar decisiones de una manera muy asertiva. Oscar, no podemos desaprovechar la oportunidad de hablar con alguien que está en Dubái, en Abu Dhabi, para ser más preciso. Hay muy pocos mexicanos que tienen la oportunidad de salir al extranjero. Ya no digo ni siquiera a Abu Dhabi, sino simplemente salir de nuestro país. Y muchas veces creemos que estamos muy lejos de esos países donde tal vez escuchamos que la transformación digital ya está mucho más avanzado, o tal vez sí estamos muy lejos de esos países. Por favor, dinos cómo ves tú la práctica de arquitectura empresarial en nuestros países queridos de Latinoamérica con respecto en el momento donde estás viviendo tú, ¿no? En Abu Dhabi. O sea, ¿qué tan cerca o qué tan lejos notas las diferencias? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, pues mira, realmente los Emiratos Árabes Unidos, como a lo mejor se han podido enterar últimamente por las noticias, porque acaban de celebrar su 50 aniversario. O sea, el país tiene 50 años de haber sido fundado. En 1971, en esta región del planeta, pues no había más que desierto, ¿no? Y agua salada, oasis, palmeras, camellos. Y bueno, los pobladores de esta región eran fundamentalmente nómadas, ¿no? Y esto es algo que cuando tú hablas con un nacional de acá de Emiratos, es algo de lo cual se sienten orgullosos. O sea, no es algo que oculten. Ellos se enorgullecen de haber sido beduinos, de haber sido nómadas del desierto, pero haber tenido la capacidad de visión y de liderazgo de transformar en 50 años lo que fundamentalmente era el típico desierto que tú ves en las películas como Lawrence de Arabia y otras películas, en las megametrópolis que hoy son, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero decir es que efectivamente el desarrollo de infraestructura y el uso de la tecnología para la construcción de ciudades muy avanzadas, utilizando tecnología, es algo que tú percibes todos los días aquí en los Emiratos Árabes Unidos, y desde luego, bueno, sobre todo en Dubái, que es el emirato que tiene más proyección internacional, se puede notar más, ¿no? Sin embargo,
estos 50 años, donde ellos se han enfocado mucho al desarrollo de infraestructura, no ha venido completamente emparejado de un uso, digamos, muy moderno y robusto de la tecnología. ¿Okay? Entonces, si hoy hiciéramos una comparación, una evaluación de línea base, ¿no? Si hiciéramos una comparación de línea base, yo creo que algunas regiones de Latinoamérica, ¿no? Como puede ser, bueno, las ciudades más avanzadas o más industrializadas de México o de Colombia, ¿no? Es posible que podamos encontrar proyectos más desafiantes en Latinoamérica de lo que tú puedes encontrar por acá. La diferencia, y eso es donde es impactante, es que esto está cambiando muy rápidamente, ¿no? A ver, bien lo decía Isra, ¿no? Nos conocemos de hace 15 años, yo tengo no 25, sino 35 años en la industria de tecnologías de la información. Y en los últimos 10 años no he visto grandes avances, al menos no en México, del uso de la tecnología. La verdad es que yo recuerdo de las soluciones que yo venía diseñando por allá a principios de este siglo, por allá de 2005, 2006, y de los últimos proyectos que yo vine participando antes de venirme para acá, ¿no? El año pasado, fundamentalmente eran los mismos, ¿no? Cambiaban algunos aspectos muy particulares que tienen que ver con la movilidad, los dispositivos móviles y algunas otras cosas, pero fundamentalmente hemos venido resolviendo los mismos problemas en los últimos, al menos ese es mi punto de vista, en los últimos 15 años en México, ¿no? Y acá es increíble, o sea, todas las semanas hay avances, hay constantes avances, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles con esto es de que, si bien es verdad que hoy día es posible que una determinada evaluación podría determinar que Latinoamérica está un poquito más avanzado en temas de tecnologías de la información hoy, no sería nada extraño que en 12 meses la película fuera completamente diferente y acá fueran mucho más avanzados, porque aquí la velocidad de aprendizaje, yo creo que la gran diferencia, lo que están haciendo muy bien aquí los nacionales de Emiratos Árabes Unidos, es que están aprendiendo de todos los extranjeros que llegamos y tienen un aparato de asesorías, de mentorías, donde insertos en los grupos de trabajo siempre hay jóvenes nacionales. Y esos jóvenes nacionales están aprendiendo lo que la gente que venimos de fuera sabemos hacer, y eso creo que lo están haciendo muy bien, porque efectivamente ellos en algún momento de su vida, bueno, desean ser un poquito más independientes. Hoy básicamente los números no se los permiten, ellos son relativamente pocos, son unos cuantos millones de personas. Y para poder realmente sostener el ritmo económico que ellos desean, pues no solamente tienen que especializarse muy rápidamente, necesitan más gente. Entonces, van a seguirse soportando, apoyando de extranjeros seguramente por varios años. Y tú lo decías antes de que entráramos al aire, de que inclusive están dispuestos a sacrificar ciertas tradiciones o costumbres para que precisamente lleguen extranjeros y puedan transmitirles ese conocimiento, ¿no? Entonces, pues es algo que muchas veces como empresas no queremos que alguien de afuera venga y nos diga qué hacer, ¿no? O a veces gente interna lo dice, pero si no es alguien de afuera que me lo diga, entonces no lo hago. Entonces, pues ahí hay siempre como esa lucha, ¿no? Y en el caso iba a decir de ustedes, como si tú fueras, pero en el caso de Abu Dhabi, al menos en la ciudad, pues nos contabas de que han sacrificado hasta el tema de la religión, ¿no? El tema de la oración y demás. Sí, bueno, definitivamente ellos, como uno de sus pilares para el desarrollo económico de la región, ha sido la apertura y la tolerancia, ¿sale? Tan es así que cuando inauguraron la gran mezquita de Abu Dhabi, ¿no? Que es una de las 3 mezquitas más grandes del mundo,
ellos hicieron una ceremonia donde invitaron a los pilares de todas las religiones del mundo, ¿no? Entonces uno puede ver en el Museo de la Construcción, en el Museo de la Construcción de la Gran Mezquita de Zayed. Zayed es el nombre del padre de la nación, ¿no? El sheikh que hizo todas las gestiones para unificar a los Emiratos y constituir los Emiratos Árabes Unidos, y por eso la mezquita se llama Zayed. Pero bueno, en el Museo de la Construcción tú puedes ver fotos de cómo estuvieron aquí presentes, bueno, pues el jerarca de la Iglesia Católica, de la Iglesia judía, la ortodoxa, desde luego el Islam, ¿no? Y estuvieron aquí y oficiaron misa, ¿no? En cada una de sus respectivas, ¿cómo se dice?, tradiciones, precisamente dando un anuncio, ¿verdad?, a los Emiratos de apertura, ¿no? De decir, oigan, nosotros los recibimos, los aceptamos y queremos, bueno, convivir en una diversidad, con lo cual lo que sucede no es que ellos dejen de hacer las cosas que ellos consideran importantes, claro que no, o sea, ellos siguen haciendo las cosas que consideran importantes. Lo que están haciendo es permitir que la gente también lo haga dentro de unos límites de tolerancia y convivencia, ¿no? O sea, sí hay un poquito de reglas en el sentido de que si hay una forma de ser de la gente de Occidente que de manera muy drástica contrasta, ¿no?, con lo que en el Oriente se considera que no es una buena costumbre, ahí sí te piden que no lo hagas, ¿no? Pero en general son muy abiertos, muy tolerantes, y te reciben de tal manera que desean que tú te sientas bien estando aquí con ellos, ¿no? Qué súper padre, Oscar. Se me hace súper interesante este tema. Y te quería hacer una pregunta, pero antes de hacerla, me gustaría ponerte en contexto. Apenas hace unas 2 semanas me entrevisté con el director de una organización pues muy grande acá en Latinoamérica con sede pues en varios países, ¿no? Pero digamos como que el corporativo está en Medellín, una aseguradora muy grande. Y me decía este director, mira, yo no soy arquitecto empresarial, no tengo todavía pues los años ni la práctica, por eso no siento que yo soy el arquitecto empresarial. Sin embargo, pues tengo un caminar por estos lados, sé que es importante y la queremos hacer pues de buena manera. Y me decía, oye, pero antes de empezar, me gustaría preguntarte, me decía, si los países desarrollados, los más grandes, hacen arquitectura empresarial, si las grandes organizaciones realmente hacen arquitectura empresarial, porque me decía, es que aquí sí tenemos en México, tenemos en Colombia, tenemos en varios lados, pero pues latinoamericanos. Pero si nos comparamos contra los grandes que están transformándose muy rápido, que están evolucionando, ¿cómo nos sentimos? O sea, que si vamos bien o luego pues salen las gráficas diciendo el Open Group, no, pues es que están saliendo muchos certificados de Latinoamérica, entonces eso nos hace sentir orgullosos, o eso nos dice el parámetro que solo aquí en Latinoamérica se está haciendo, o también en países más desarrollados. Entonces ahí como que tuvimos una plática como muy interesante. Yo de algunas organizaciones sé que hacen esta arquitectura empresarial, pero quería preguntarte, Oscar, ¿tú cómo ves este tema? Por obvias razones en Abu Dhabi, país pues, altamente ya desarrollado, que están haciendo como muy bien las cosas. ¿Cómo ven la perspectiva de la arquitectura empresarial? Y me fascina esta pregunta que te hacía Ira, estas malditas comparaciones, como luego dicen, ¿no? De que siempre queremos compararnos, pero ¿cómo ves tú como arquitecto de soluciones, aquí en México? ¿Te costaba mucho más trabajo decirles que era un arquitecto empresarial, cómo hacer ciertas arquitecturas, o es más fácil el entendimiento allá? O sea, quería que nos platicaras un poquito de estos temas, Oscar. Sí, mira, yo creo que es curioso, ¿no? Digo, y voy a sacar la respuesta inicial un poquito de contexto, pero básicamente mencionando el tema, por ejemplo, de ITIL, ¿no? ITIL, que es un marco de trabajo un poquito más familiar, ¿no? Tal vez porque tiene un
poquito más de años en el mercado, no muchos, pero sí un poquito más de años en el mercado que arquitectura empresarial como tal. Y bueno, cuando yo estuve trabajando en Pin Elephant, es curioso porque cuando vas con el área operativa y le dices, no, bueno, es que yo realmente no sé si estoy o no estoy haciendo ITIL, ¿no? Y bueno, oye, y le decíamos, oye, si algo falla, ¿vas y lo resuelves? No, pues sí. Ah, bueno. Oye, y si un usuario te pide algo, ¿evalúas la petición y haces un análisis costo-beneficio para ver si se lo cumples? No, pues sí, sí lo hago, ¿no? Hombre, pues entonces ya estás haciendo ITIL. O sea, sí lo estás haciendo. Lo que pasa es que a lo mejor no lo haces muy eficiente, no lo haces muy completo, pero sí lo estás haciendo, porque mantienes la infraestructura, registras tus activos, haces lo posible por mantener los costos. Bueno, entonces estás haciendo la buena práctica la estás haciendo. Tal vez no la haces muy completa, pero sí la estás haciendo. Puedes mejorar, ciertamente, y ahí es donde el libro de la buena práctica te ayuda, ¿no? Porque el libro de la buena práctica te da una referencia sobre el cual tú te puedas evaluar y a partir de ahí tú puedas ir mejorando gradualmente. Entonces, con TOGAF es lo mismo, ¿no? Con TOGAF y la arquitectura empresarial. Cualquier director de tecnología definitivamente hace planeación, está haciendo planeación. Cualquier director de tecnología tiene en su mente que es importante saber el estado actual, ¿no? Y cualquier director de tecnología sabe que es importante, pensar en el futuro del uso tecnológico. Pues ya estás haciendo TOGAF, ya estás haciendo arquitectura empresarial, ya estás haciendo tu línea base, ya estás haciendo tu futuro. Oye, ¿y cómo vas a caminar desde donde estás hoy a donde quieres estar en el futuro? Bueno, voy a hacer un mapa de ruta, ¿verdad? Pues ya estás haciendo TOGAF, ya estás. Lo que pasa es que, bueno, no lo estás haciendo tan completo y tan robusto, como a lo mejor viene descrito en el libro de TOGAF, pero lo estás haciendo, ¿no? Entonces, con esto lo que te quiero decir es que de manera empírica, cualquier responsable de tecnología está haciendo arquitectura empresarial, aunque no lo quiera reconocer como tal, o aunque no se sienta consciente de que está haciendo arquitectura, lo está haciendo. Entonces, lo único para lo cual te debes de apoyar en el estándar de TOGAF, bueno, es para que tú te puedas evaluar y veas qué tan bien o qué tan completo lo estás haciendo y cuáles son las recomendaciones para que lo puedas hacer mejor, ¿no? Entonces, yo por ahí me iría. Y en ese sentido, bueno, y ustedes seguramente lo saben muy bien, desafortunadamente, muchos proyectos de arquitectura empresarial, siguiendo el método TOGAF que hubo a principios de este siglo, por allá de la primera década de este siglo, resultaron en ejercicios demasiado grandes, demasiado costosos, que no necesariamente cumplieron las expectativas de la gente que estaba gastando el dinero, ¿sí? Precisamente por un poquito de falta de experiencia, ¿no? Y de un manejo más práctico y más ágil de los conceptos que TOGAF representa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos 20 años? Bueno, que hay una cierta fama de la arquitectura empresarial como un método de trabajo demasiado oneroso en tiempo y materiales, y que no necesariamente da resultados a corto plazo. Y si hay algo que la economía mundial está empujando a todos los líderes de negocio, es a los resultados a corto plazo. Entonces, si tú tienes la necesidad de los resultados a corto plazo, porque en el corto plazo tus clientes son volubles, se te van, etcétera, tienes que meter nuevos servicios. Si tú tienes esa presión del negocio y del mercado, de resultados a corto plazo, y por otro lado tienes una práctica como TOGAF, que si no la haces con cuidado, resulta en una práctica lenta y de mediano a largo plazo, la rechazas. Entonces, de hecho, yo en mis últimos años, ahí con Pin Elephant, el principal enfoque en el cual yo estuve trabajando es en adaptar el método de TOGAF para que fuera ágil, para que pudiera adaptarse
a las tendencias actuales de agilidad. Y bueno, tiempo después, y no quiero decir que fuera mi idea, ni mucho menos, sino que al poco tiempo de estar trabajando en estas ideas ahí en Pina Elefant, por allá del año, creo que 2014, bueno, pues vino a mi mesa un libro de una metodología que se llama SAFe, que no sé si ustedes la han leído. Y SAFe es un método de agilidad a gran escala que, ¿qué crees? Que tiene la figura de la arquitectura empresarial como uno de sus pilares para lograr la agilidad o los resultados de negocio. Y aquí la clave, que fue algo que a mí me gustó cuando leí el libro de SAFe, porque en uno de los blogs de SAFe que yo leí decía, el problema con la mayoría de las organizaciones a la hora de enfrentar la arquitectura empresarial es que la mayoría de la gente piensa que la arquitectura empresarial es como el cabús que va al final del tren y que va barriendo todas las deficiencias de documentación de los equipos ágiles que van adelante, ¿no? Entonces, el arquitecto empresarial es el barrendero, ¿no? Es el que va limpiando las cochinadas de documentación. Y entonces la arquitectura empresarial, otra vez, no tiene realmente un valor estratégico. Pero en SAFe, lo que dicen es que el arquitecto empresarial es la máquina que mueve el tren. El secreto es que el trabajo de arquitectura empresarial tiene que ser ágil, tiene que ser en ciclos también de producción que no deben de extender 3 meses, y los mapas de arquitectura empresarial deben de ser los rieles sobre los cuales los vagones de agilidad de desarrollo de software, los desarrollos de software van sobre ellos. Entonces, en ese sentido, SAFe creo que encontró una manera muy, muy clara de expresar la importancia de la arquitectura empresarial en organizaciones modernas, ágiles, de transformación digital, en una economía global, con estas presiones del corto plazo, ¿no? Ese es el enfoque que yo creo bueno, al menos eso es lo que yo he estado haciendo en los últimos años. Así es como yo he visto la arquitectura empresarial en organizaciones ágiles y de transformación digital en los últimos años. Y entonces, con todo esto lo que te quiero decir es que acá, al menos en la región de Emiratos, todavía la agilidad no es algo que esté fuertemente instalado, porque otra vez, recuerda, ellos están construyendo apenas el país, ¿no? Y aunque están metiendo mucha tecnología, todavía están en métodos un poquito más tradicionales. Y entonces, hoy por hoy, la arquitectura empresarial está corriendo pues los mismos riesgos que nosotros vimos a principios de este siglo en Latinoamérica, ¿no? ¿A qué me refiero? De que hoy día acá la arquitectura empresarial no está bien reconocida todavía, no tiene una posición realmente estratégica. Sin embargo, en repetidos clientes o en varios clientes a los que ya he estado yo yendo a conversar con ellos, poco a poco empiezo a ver indicios de que empiezan a estar listos para poder empezar a adoptar la arquitectura empresarial de una forma más completa, sabiendo que, como les decía yo hace un momentito, todo mundo hace arquitectura empresarial. Todo, o sea, todo director la hace la arquitectura empresarial. Más completa, menos completa, más robusta, menos robusta, consciente o inconscientemente, la buena práctica de arquitectura empresarial está presente en casi todos los directores de tecnología, al menos los que yo conozco. Y es que la arquitectura es como la luz, ¿no? No se crea ni se destruye, simplemente está presente. Y todas las organizaciones tienen arquitectura, eso es algo que nadie nos puede negar, o sea, nadie nos puede decir que mi empresa no tiene arquitectura, o sea, capaz que lo estás haciendo, pero como bien dices tú, no te estás dando cuenta porque lo estás haciendo de manera empírica o inconsciente, por inercia. Entonces, correctamente, Oscar,
se nos fue el tiempo volando, es increíble cómo volaron los minutos. Oye, pero a mí me gustaría, si no tienes inconveniente, más adelante, ya tal vez el otro año con más calmita, si nos puedes regalar otro episodio para que sigamos hablando de tu experiencia en Abu Dhabi y poder hablar de este tema que te apasiona. Yo sé, amigo, yo te conozco y sé que cuando hablamos de arquitectura empresarial en las mesas redondas se te veía esa pasión. Entonces, la verdad es que no nos gustaría que solo quedara en este episodio. Si nos lo permites, nos gustaría hacerte la atenta invitación para más adelante y grabemos otro episodio, si estás de acuerdo. Sí, yo encantado, y como bien dices, me encanta conversar del tema, y bueno, en mi mente ahorita platicando con ustedes, dejo en el tintero algunas cositas que me hubiera gustado platicar y que me gustaría que platicara más adelante. Así que si se abre la oportunidad nuevamente, yo encantado de acompañarlos, Charlie, Isra. Claro que sí. Dalo por un hecho, por supuesto que sí. Nada más dejemos que pasen estos días de fiestas. Para quienes van a ver este episodio, les comentamos que lo estamos grabando el 20 de diciembre, a unos cuantos días de Navidad y de Año Nuevo. Entonces vamos a dejar que pasar estos días y te volvemos a contactar a Oscar para que por favor nos regales unos minutos de tu tiempo y que nos sigas contando más y nos cuentes de la ciudad y si lo que vemos en la tele es cierto y si los autos ya vuelan y si es cierto que uno puede ir a comprar oro en las máquinas y que los autos son Lamborghinis, los policías, perdón, todo eso queremos saber, Oscar. Como te comenté, no todos los días se puede hablar con un mexicano en Abu Dhabi y menos que sea arquitecto, así que nos encantaría volver a conversar contigo. Oscar, si bien vamos a tener otro episodio, ¿por qué no nos dices dónde te podemos localizar? Si hay gente que está interesado en saber más, tu red principal sigue siendo LinkedIn, ¿cómo te podemos localizar, amigo? Sí, totalmente. Para cuestiones profesionales, desde luego LinkedIn, ahí es la manera más directa. Y bueno, tengo ahí un perfil de Facebook, pero la verdad es que el perfil de Facebook es meramente para cosas personales. Rara vez pongo algo relacionado con la profesión. Sí pongo muchas fotos y comentarios de mis viajes por acá en Abu Dhabi. Con el camello o algo. Con el camello y todo eso. Entonces, si alguien está interesado en esa parte, en esa faceta de mi vida, que es más personal que profesional, me puede buscar en LinkedIn, en Facebook. La verdad es que tengo mi nombre completo, así que ya sea en LinkedIn o en Facebook, si tienen mi nombre completo, fácil me ubican. Dale, no te preocupes, nosotros ponemos aquí en los comentarios tu LinkedIn para que te puedan seguir y te puedan ahí también pues preguntar, porque sabemos, como comentaba Irra, te apasiona mucho la práctica y tienes muchísimo que decir, ¿no? Entonces está súper padre. Y pues no me resta más que agradecerte nuevamente, Oscar. Muchísimas gracias y se queda abierta entonces la oportunidad del segundo capítulo. Y arquitectos empresariales, muchísimas gracias por acompañarnos a este capítulo. No se olviden de darle clic a la campanita, de seguirnos, de escribirnos. En verdad, siempre se los decimos en cada episodio. Muchísimas gracias por seguirnos. Está el grupo también en LinkedIn, por si se quieren unir. Vamos a estar ahí también subiendo cada vez más cosas, casos de uso. Pues este año ya tristemente se nos está agotando, se nos fue súper rápido, pero pues el próximo año vamos a tener también muchas más sorpresas. Y pues listo, arquitectos, si no hay algo más que decir, equipo, pues vamos cerrando la sesión. ¿Cómo ven, team? ¿Algo más? Gracias a todos, que estén bien. Nos vemos, equipo. Gracias. Hablemos de arquitectura empresarial. Cuídense mucho.